en Caracas sobre tumbas de indígenas. Creen que normalizando la crisis podrán resistir en un régimen como el que llevan adelante en Venezuela. Y por eso lo importante de esta reunión. El régimen de quien hoy usurpa funciones en Miraflores debe saber que el sábado fue un intento de ayudar, de salvar vidas en Venezuela. Y que la presión, ese cerco diplomático que hacía referencia nuestro hermano el presidente Duque, apenas empieza. Que la presión por reconstruir la democracia, la libertad, apenas empieza por parte de una región determinada, dispuesta a poner de su fuerza para recuperar valores fundamentales. No es un dilema entre democracia o dictadura. Es la democracia la que debe prevalecer. Han querido hacer ver que es un dilema entre la guerra o la paz. No hay dilema entre la guerra y la paz. Es la paz la que debe prevalecer. Es la protección de los ciudadanos la que debe prevalecer. El dilema es precisamente entre democracia y dictadura, entre masacre y salvar vidas. El dilema es entre generar presión política determinada o permitir masacres como la que está pasando hoy en Venezuela. Nos habríamos ahorrado todo este doloroso momento si cuando en 2015 el ataque a la Asamblea inició, en aquella ocasión probablemente no hicimos lo suficiente. Hoy podemos hacerlo. Hoy podemos avanzar clara y determinadamente. Habríamos evitado muertes. Si, por ejemplo, el referéndum revocatorio del 2016 habría fijado una ruta. O si, por ejemplo, el diálogo en 2017 habría sido respetado. Hoy el costo no lo pone una población determinada a exigir su libertad. Determinada voluntariamente millones de venezolanos a buscar ayuda humanitaria. Hoy el costo lo pone un régimen que decidió utilizar su última línea de defensa, porque ya no tiene la lealtad de muchos de sus miembros. Utilizar presos, utilizar colectivos armados, paramilitares urbanos para masacrar a una población. Hoy es Maduro quien usurpa funciones, quien le pone costo dramático a una transición pacífica en Venezuela, que nos lleve al cese de la usurpación, a un gobierno de transición y, por supuesto, a elecciones realmente libres en nuestro país. Sin embargo, ha quedado en evidencia, en un día apenas, en un día, el mundo vio lo que Venezuela tiene sufriendo años: el desmontaje del Estado de Derecho, el ataque a la empresa privada, la destrucción del campo de los alimentos. Vieron cómo en un día, de manera vil, y creo que no tiene otro calificativo que sádica, cuando hacen quemar alimentos y medicinas en frente de hambrientos, en frente de gente que necesita medicina. El mundo entero vio lo que Venezuela tiene años resistiendo. La buena noticia, queridos presidentes, embajadores, es que Venezuela resistió. Es que los valores democráticos están presentes en cada venezolano que se moviliza, que siente, que hoy tiene esperanza de cambiar su futuro. Que hoy tiene determinación de que, a pesar de que los ataques recibidos, del sufrimiento de hoy, de nuestros pueblos aborígenes, se determina a continuar, y por eso hoy estamos aquí en Bogotá, que, como ustedes lo vieron, representó un riesgo de vida. Para los diputados, por ejemplo, que se trasladaron kilómetros para ir a buscar la ayuda, y que grupos armados los bajaron de las caravanas, arrodillaron y robaron en cada una de sus pertenencias. El pueblo de Venezuela ha resistido, ha sobrevivido, y hoy en Bogotá, en esta cumbre histórica, presidentes, pide honradamente ayuda y cooperación para avanzar en esa presión necesaria
que un régimen cree que resistió. Porque ya no hacen actos de gobierno, hablan de resistencia. ¿Resistencia a qué? A la democracia. Se cae el elemento narrativo que utilizaban de bloqueo. Ya vieron y el mundo vio quién bloquea la salida pacífica, la salida democrática en Venezuela. Quedó claramente manifiesto en el mundo, manifiesto en los pueblos que quieren cambio. Colegas, amigos, soy el presidente interino de ese país. Por mandato de la Constitución y apoyo de nuestro pueblo. Y apoyo masivo, popular, de respaldo en cada momento. Y ese país está esperando hoy oírnos, manifestar todas las acciones en el marco de la diplomacia, en el marco de este escenario, para avanzar y recuperar una democracia. Cuando apelan a utilizar fuerzas paramilitares, contratar asesinos a sueldo, es el momento de actuar. El régimen usurpador que utiliza sus contactos con grupos guerrilleros para convertir la frontera en tierra sin ley, donde la violencia convierta a sus pobladores en refugiados, insiste en decirle a sus cómplices que no se preocupen, que el régimen incapaz de accionar sin ningún respaldo mantiene un sistema perverso donde torturan y asesinan incluso a políticos, como a Fernando Albán, como a cientos que están en las calles. Son los mismos que celebraron la quema de alimentos, que cantaron eso como una victoria. Esta posición incómoda para nuestro país. Nos gustaría estar hablando de la capacidad de cooperación energética de Venezuela, de posibilidad de reactivar los comercios bilaterales, que dé prosperidad, generación de empleo. Pero lamentablemente nos ha tocado la posición incómoda hoy de venir a hablar de la atención a los migrantes, la necesidad de restablecer su estatus legal. Muchos hoy en Colombia, agradezco esa solidaridad, y de nuestros países vecinos como Perú, Argentina, Chile, todo el grupo de Lima, han tenido la generosidad. 4 millones, casi, 15% de la población venezolana. Pueden llamarlos migrantes o desplazados. Porque la única guerra real que existe en Venezuela es la de un régimen en contra de su ciudadanía, que los mantiene con hambre y bloqueando caminos que deben ser de libertad y de democracia. Todas las medidas institucionales, políticas, diplomáticas, las hemos ejercido. Ustedes lo han visto. Incluso tuvimos una reunión hace unos meses aquí en este salón y tenían la preocupación de la capacidad de unidad de la oposición venezolana. Hoy eso no hay duda en el mundo, no solamente de la unidad y la fuerza y la unión de todos los sectores en Venezuela. La determinación para avanzar de su pueblo, de su gente. Hoy no tenemos duda al respecto. Ahora es lo que podemos hacer como región, como pueblos, para precisamente acompañar esa construcción de mayoría que tomó años en Venezuela, que tomó muchos sacrificios, muchos presos políticos, muchos perseguidos, muchos exilados, mucha sangre. Pero que a pesar de eso, aquí estamos de pie. Agradecidos, pero también determinados, no solamente a volver a mi país, a ejercer funciones como presidente encargado, sino también a continuar con esa gesta y ese accionar que dará seguramente frutos, porque como lo dijo el presidente, es irreversible. La transición es un hecho en Venezuela. Hoy solo la bloquea, no solo metafórica, sino lo vimos literalmente, grupos armados irregulares hoy en Venezuela. Imaginen por un momento ese régimen usurpador sin esas armas. Ya tendríamos una transición pacífica en Venezuela, de reconstrucción de nuestras libertades, de restablecimiento del Estado de Derecho, de recuperación amplia del aparato productivo, de generación de empleo, de sano entendimiento con todos los países como lo tenemos aquí el día de hoy,
de futuro, de una esperanza que nació en Venezuela para no morir, con la determinación de sus ciudadanos. Han tratado de hacer vender también otro falso dilema, que esto es un problema de izquierda o de derecha, que esto es un problema ideológico, esto es un problema de libertades y derechos fundamentales en un país, de derechos fundamentales para la democracia. Porque cuando no hay libertad de expresión, no hay defensa a las libertades sindicales, a la justicia social, evidentemente ahí no hay ningún componente ideológico y no se pueden amparar en esa excusa. La determinación por la libertad, el libre comercio, el respeto a la propiedad privada serán fundamentales en un nuevo gobierno de transición. Una Venezuela en manos de criminales no puede ser sin un riesgo para la región. Santuario hoy, lamentablemente, de terroristas. Y vimos hace un mes y unos días un atentado en nuestro hermano país. Y el autor material, miembro del ELN, estuvo campeando por Venezuela, utilizando nuestro oro. Luego del peor crimen ecológico que hemos visto en la región, en el arco minero, para comprar armamento. Eso también debe ser puesto en el tapete. De modo que hoy debemos encontrar una salida a la crisis. Los venezolanos estamos activamente, soberanamente, determinadamente, constitucionalmente, buscando una salida a la crisis. Hemos construido capacidades en muy poco tiempo en el 2019. Movilización social, unión de todos los factores, no solamente de oposición, debo decirlo además, porque han visto a lo interno de las Fuerzas Armadas, lo han visto también incluso en la coalición dominante, cómo se ha desprendido rápidamente a nivel internacional y de nuevo mi profundo agradecimiento. Por eso es el momento, hermanos, hermanas de toda la región, de actuar determinadamente y seguir construyendo esas capacidades con todos los escenarios internacionales posibles en respeto a la Constitución venezolana, toda la fuerza para poder que cese esa situación dramática en nuestro país. Y debo reiterarlo, dada la crisis, hoy no podía ser sutil con los términos. Debía ser muy claro, dada la tragedia que hoy vivimos, pudimos aliviar el sábado 23 y hoy se agrava producto de la crisis humanitaria compleja que vive Venezuela. Ustedes y más de 60 países me han reconocido como presidente interino de Venezuela. En nombre de millones de venezolanos debemos atender, vamos a atender para obtener una solución a esta crisis sin precedentes, que ya tiene un baño de sangre en sus calles, provocada por quien usurpa funciones. Hay cientos de miles de venezolanos enfermos crónicos, sin diálisis, que hoy van a perder la vida. Simplemente por la no observación de la norma, del respeto, de los derechos humanos, o de nuevo, el sadismo de quemar comida y medicinas. Son muchas las acciones que vamos a tomar. Ya hemos convocado acciones también de protesta cívica en nuestro país, entendiendo cuál es la línea de defensa del régimen. La vimos el sábado y el riesgo que corremos como ciudadanos, pero jamás perderemos ni la esperanza ni la determinación de ser libres. No esperen menos de mí, no esperamos menos de ustedes.
No esperamos menos del pueblo de Venezuela. No le demos menos de lo que merecen, de lo que merecemos como región, como país. Es momento de cambiar la historia. El momento es ahora. Este momento que vive nuestra región. Y tiene una significación profunda esta historia que se construye desde Bogotá, desde Cúcuta, en también una cumbre humanitaria sin precedentes, con decenas de artistas prestando su voz para que un pueblo sane heridas de años de represión. Entendemos de la necesidad de amnistía y garantías, por supuesto, de la producción de un gobierno y la generación de estabilidad y gobernabilidad en un gobierno de transición que reinstitucionalice y genere esa elección libre, pero parte del cese de la usurpación, parte del entendimiento de que el tiempo cambió, parte de nosotros de que con seguridad y como dijimos, sí o sí podemos tener democracia para siempre en Venezuela y en la región. Que Dios bendiga a Venezuela, que Dios bendiga a nuestra región, pronto libre, pronto próspera, pronto hermana, de nuevo, que viva Venezuela libre. Muy buenas tardes, queridos comunicadores. Saludo afectuosamente al señor vicepresidente del Brasil, a la señora vicepresidenta de Panamá, a mis colegas ministros de Relaciones Exteriores, al señor viceministro del Perú. Voy a proceder a dar lectura a la declaración que fue acordada hoy en las reuniones de trabajo que tuvo el Grupo de Lima. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, miembros del Grupo de Lima, comprometidos a contribuir al proceso de transición democrática y a la reconstrucción institucional, económica y social de la República Bolivariana de Venezuela. Primero, condenan las acciones deliberadas del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, que, sin considerar el sufrimiento de la población ni los insistentes llamados de la comunidad internacional, han impedido el 23 de febrero el ingreso de artículos de primera necesidad y la asistencia internacional mediante actos de represión violenta que ocasionaron múltiples heridos y muertos en la frontera con Colombia y Brasil, todo lo cual ha agravado el riesgo en que se encuentra la vida, dignidad e integridad de los venezolanos. Segundo, expresan su solidaridad con el pueblo venezolano y reconocen su valentía y coraje en la lucha que adelantan por recuperar la democracia y reiteran el compromiso del Grupo de Lima de seguir apoyándolo activamente en este esfuerzo. Tercero, denuncian ante la comunidad internacional al régimen ilegítimo de Maduro por estar sometiendo intencionalmente a los venezolanos y en particular a la población más vulnerable a una sistemática privación de alimentos y medicinas y de acceso a servicios básicos para asegurar su permanencia en el poder. Cuarto, expresan su agradecimiento por la asistencia humanitaria puesta a disposición de Venezuela y condenan con fuerza la violencia indiscriminada empleada por los cuerpos de seguridad y de grupos armados al servicio del régimen ilegítimo de Maduro para obstaculizar su distribución y para impedir el pleno ejercicio de los derechos y libertades de los venezolanos. En consecuencia, colaborarán para que los responsables de tales actos comparezcan ante la justicia. Julio, por favor. Quinto, deciden solicitar a la Corte Penal Internacional
que tome en consideración la grave situación humanitaria en Venezuela, la violencia criminal del régimen de Maduro en contra de la población civil y la denegación del acceso a la asistencia internacional, que constituyen un crimen de lesa humanidad en el curso de los procedimientos que adelanta en virtud de la solicitud presentada por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú el 27 de septiembre de 2018 y posteriormente refrendada por Costa Rica y Francia y bienvenida por Alemania. Sexto, deciden impulsar la designación por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de un experto independiente o de una comisión de investigación sobre la situación en Venezuela en seguimiento a la profunda preocupación por las graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria en ese país, expresada en la resolución AHRS 391, promoción y protección de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, del 26 de septiembre del 2018, y reiteran su llamado a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a responder a la brevedad ante la situación en ese país, previamente a la presentación de su informe exhaustivo en el 41º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Séptimo, manifiestan el carácter irreversible de su compromiso en favor de la transición democrática y la reconstrucción institucional, económica y social en Venezuela, destacando que la permanencia del usurpador Maduro y su régimen ilegítimo en el poder representa una amenaza sin precedentes a la seguridad, la paz, la libertad y la prosperidad en toda la región, por lo cual están propiciando la discusión de la actual situación en ese país en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y seguirán abordándola en la Organización de los Estados Americanos. Asimismo, adelantarán gestiones directas ante el secretario general de la Organización de Naciones Unidas para que, de conformidad con sus competencias, impulse la activación del sistema de Naciones Unidas en relación con lo que está ocurriendo en Venezuela. Octavo, expresan su satisfacción ante el número creciente de estados que han reconocido la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional y del presidente encargado Juan Guaidó, e invitan a esos estados y al conjunto de la comunidad internacional a sumarse al compromiso del Grupo de Lima con la transición democrática y con la inmediata provisión de asistencia humanitaria, adhiriendo a la Declaración de Ottawa por Venezuela. En ese sentido, deciden intensificar las gestiones del Grupo de Lima a nivel internacional, estableciendo todos los contactos y coordinaciones necesarias, incluyendo misiones especiales, para dar a conocer los esfuerzos y las acciones que ha emprendido el grupo para ayudar a la restauración de la democracia y el orden constitucional en Venezuela. Noveno, resuelven mantener permanente coordinación con los representantes del gobierno del presidente encargado Juan Guaidó, tanto en sus relaciones bilaterales como en las organizaciones internacionales a las que pertenecen y en los foros multilaterales en los que participan, con miras al retorno de la democracia, la reconstrucción económica y la inmediata atención de la crisis humanitaria. En tal virtud, promoverán su reconocimiento en las organizaciones internacionales
y en los mecanismos de coordinación multilaterales como representantes legítimos de Venezuela. 10, deciden avanzar en el reconocimiento de los representantes del presidente encargado Juan Guaidó, de acuerdo con sus procedimientos internos. 11, reiteran su llamado a todos los miembros de la Fuerza Armada Nacional a reconocer al presidente encargado Juan Guaidó como su comandante en jefe y los exhortan a que, fieles a su mandato constitucional de estar al servicio exclusivo de la nación y no al de una persona, cesen de servir como instrumentos del régimen ilegítimo de Maduro para la opresión del pueblo venezolano y la violación sistemática de sus derechos humanos. 12, exhortan a los miembros del Poder Judicial y el sistema de justicia de Venezuela, incluyendo quienes han sido designados irregularmente como tales, a reconocer la autoridad legítima de la Asamblea Nacional y del presidente encargado Juan Guaidó y a respetar el pleno ejercicio de sus competencias constitucionales, con el fin de facilitar la transición democrática y el restablecimiento del Estado de Derecho en Venezuela. 13, hacen un llamamiento a las naciones que aún mantienen vínculos de cooperación con el régimen ilegítimo de Maduro para que ayuden a facilitar la búsqueda de soluciones que abran paso al proceso de transición democrática y la convocatoria de elecciones libres, justas, transparentes y creíbles. 14, ofrecen su decidido apoyo al acuerdo para la promoción del plan de rescate del país, adoptado por la Asamblea Nacional el pasado 29 de enero. En ese sentido, expresan su disposición a convocar una conferencia internacional y solicitarán al Banco Interamericano de Desarrollo que lidere el acompañamiento a las autoridades legítimas de Venezuela en la implementación de las reformas institucionales y económicas que éstas estimen necesarias para reactivar la economía y ofrecer oportunidades de progreso social para todos los venezolanos. 15, reafirman el derecho de todos los venezolanos a vivir en democracia y libertad y por consiguiente reiteran su respaldo a la celebración de elecciones libres y justas, abiertas a la participación de todas las fuerzas políticas, con acompañamiento y observación internacional, organizadas por una autoridad electoral neutral y legítimamente constituida. Para que estas nuevas elecciones democráticas se celebren, exigen la salida inmediata del usurpador Maduro y el cese de la usurpación, respetando la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional y al presidente encargado Juan Guaidó. 16, reiteran su convicción de que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos sin uso de la fuerza. 17, acuerdan reafirmar y hacer seguimiento a las medidas adoptadas por el Grupo de Lima previamente, ofrecer todo su apoyo al diseño y ejecución del calendario electoral que establezcan la Asamblea Nacional y el presidente encargado Juan Guaidó, y exhortar a la comunidad internacional sobre la urgente necesidad de que se permita el ingreso de asistencia humanitaria para el pueblo venezolano. 18, saludan el ofrecimiento del gobierno de la República de Chile de acoger la próxima reunión del Grupo de Lima en fecha por determinar. Esta es la declaración. Antes de darle la palabra al señor viceministro del Perú, quiero hacer la siguiente declaración en nombre del Grupo de Lima. Hay informaciones sobre serias y creíbles amenazas
a la vida e integridad personal de Juan Guaidó y de su familia, así como hacia la familia de su señora. Desde Bogotá queremos responsabilizar al usurpador Maduro de cualquier acción violenta contra Guaidó, contra su señora o contra sus familiares, lo cual se convertiría no solamente en otro crimen, sino que daría lugar a una situación internacional que obligaría a actuar colectivamente al Grupo de Lima, acudiendo a todos los mecanismos legales y políticos. Juan Guaidó representa el anhelo de libertad y democracia de los venezolanos. Juan Guaidó encabeza el gobierno legítimamente constituido conforme a la Constitución venezolana y conforme a las competencias que le son propias de conformidad con la Constitución. Juan Guaidó es el futuro, Maduro, el usurpador, es el pasado. La hora de Maduro llegó y tiene que retirarse para que Venezuela pueda vivir nuevamente en democracia y libertad. Le cedo la palabra, señor viceministro. Muchas gracias, señor canciller. El Grupo de Lima decidió hacer una declaración que se explica por sí mismo, así que voy a hacer una intervención sumamente breve. El resultado que tuvo la indignación colectiva que causó los hechos del día 23 ha tenido un primer resultado. Ese primer resultado ha sido fortalecer la resolución del Grupo de Lima. Fortalecer la resolución del Grupo de Lima y al mismo tiempo queremos lanzar un mensaje de esperanza al pueblo venezolano. No los abandonaremos, estaremos con el pueblo venezolano a todo el tiempo que se requiera en su lucha por recobrar la democracia. Y por eso, como habrán visto en la declaración, va a haber una actividad bastante mayor del Grupo de Lima. El grupo ha decidido incrementar sus actividades con una resolución muy firme, que es lograr el retorno de la democracia en Venezuela. Y la decisión igualmente firme es hacerlo por medio de medidas diplomáticas sin recurrir al uso de la fuerza. Ha quedado demostrado con los hechos del día 23 que el uso de la fuerza lo único que produce son muertos y heridos, los cuales causan un daño enorme a la familia venezolana. Y eso es precisamente lo que queremos evitar. Estamos seguros que la acción del Grupo de Lima, que además hoy en día se incrementa cada día más con el apoyo de ya más de 60 países al presidente legítimo Guaidó, producirá resultados en el corto plazo. Le decimos al pueblo venezolano una vez más que estamos a su lado y que continuaremos haciendo lo que sea necesario para una pronta vuelta a la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, señores comunicadores, muy amables. Compañeros, muchas gracias.